Muy buen día a todos ustedes en esta emisión de su programa Migrantes Somos y en el Camino Andamos. Un programa que lleva hasta usted la información que requiere para que, pues, en estos momentos tan difíciles pueda sobrevivir en los Estados Unidos, alertándolo sobre lo que debe de hacer y no hacer en los Estados Unidos. Y bueno, este programa realmente, aunque está enfocado directamente a los migrantes mexicanos, los consejos y orientaciones que damos están hacia todos los migrantes en general. En Estados Unidos, el hecho de ser migrante no nos da ninguna exclusividad a los mexicanos, sino que somos parte de todo ese gran mundo de razas, de colores, de sabores, de maneras de pensar, de llevar nuestra cultura o traerla hacia los Estados Unidos. Y quiero presentarles a nada menos que a don Bernardo Méndez Lugo. Él es un diplomático en retiro, académico, maestro, director ejecutivo de la Fundación Proinmigrante América Sin Muros. Y bueno, pues tiene una trayectoria diplomática y académica muy importante. Tuvo la fortuna y el privilegio de servir para lo que es la Secretaría de Relaciones Exteriores en una carrera que inicia en el año de 1990 y llega a alcanzar el rango de ministro. Dentro de la actividad consular estuvo en Estados Unidos en consulados como Atlanta, en el estado de California, también estuvo en Tucson y en Chicago. En Canadá estuvo en Montreal y la Embajada de México en El Salvador. Para contextualizar un poco, don Bernardo estuvo precisamente en aquel momento fatídico de la masacre de San Fernando, donde decenas de migrantes de todo el continente e incluso de otras partes del planeta fallecieron a manos del crimen organizado. Dirige esta fundación civil proinmigrante, América Sin Fronteras, y Sin Muros, perdón, América Sin Muros, y además también participa activamente a través de los medios internacionales y nacionales, donde habla y precisamente su experiencia es en asuntos migratorios, de asuntos de relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos y política internacional. Así que bienvenido, don Bernardo, y gracias por estar presente en este programa de Migrantes Arrieros Somos y en el Camino Andamos. Buen día, don Bernardo. Muchísimas gracias, Jorge Luna. Encantado de estar en tu programa, que sé que transmites desde Arkansas, de la capital Little Rock, pero que este programa se ve se escucha en radio bilingüe con más de 60 estaciones repetidoras, la radio de la Mixteca en Tlaxiaco, Oaxaca, en el Valle del Mezquital y en otras repetidoras comunitarias. Te felicito por este esfuerzo que realizas y que espero yo que haya pues mayor interacción y mayor empatía de los miembros del Servicio Exterior Mexicano en activo, los cónsules. Sé que estuviste más de una década como funcionario local en el consulado de Orlando, en la época del cónsul Martín Torres, y también en el consulado en Arkansas, en Little Rock. Así que esta trayectoria tuya, tu trabajo también con Alianza Campesina del Centro de Florida, cuando estabas viviendo allá en Orlando, y una serie de vínculos importantes con personas que yo traté, como Graciela Orozco, que fue mi jefa, y muy importante como personaje jalisciense que ha auspiciado todo el estudio de las comunidades mexicanas en compañía del fallecido Roger Díaz de Cosío. También estuvo
vinculada, Graciela, a la Administración de Relaciones Internacionales en la Secretaría de Educación Pública. Así que estas personas que tú y yo hemos conocido, como el cónsul ya fallecido Teodoro Maus en Atlanta, y que estuviste por allá en alguna capacitación en protección consular, así que pues todo ese contexto tuyo de vinculación, creo yo que para mí es un privilegio y un honor participar en tu programa. Gracias, Jorge Luna. Bueno, don Bernardo, ¿qué le parece si entramos en acción? Porque el tiempo corre rápido y son solamente 28 minutos los que podemos hablar en esta primera entrevista, que esperamos haya varias. Le recordamos a usted que estamos en entrevista con nada menos que con Bernardo Méndez Lugo, maestro y director de América Sin Muros, una asociación civil, como se dice en México, pero una non-profit, una organización sin fines de lucro en Estados Unidos. Don Bernardo, su amplia experiencia consular debe de tener muchos frutos, debe de tener muchas experiencias, muchos momentos amargos donde la gente que migra a los Estados Unidos en general se enfrenta a situaciones muy difíciles. ¿Qué es lo que podría decirnos usted de los peligros que tienen en la actualidad los migrantes en Estados Unidos, no importa de qué parte del planeta sean? Gracias por la pregunta. Creo que se vive un momento muy difícil, muy complicado, de grandes riesgos para el inmigrante. No solamente el inmigrante que no ha regularizado su situación migratoria, también corren peligro migrantes que ya son residentes permanentes, inclusive ciudadanos, porque pues hay una política muy agresiva, muy injusta hacia migrantes, como bien dices, de todo el mundo, pero obviamente a nosotros como latinoamericanos, como mexicanos, pues nos interesa ver la realidad que viven millones de mexicanos que no han regularizado, pero recuerdo y pongo la alerta para personas que son residentes y que por algún motivo pueden ser objeto de investigación, ya sea por alguna situación penal, aunque sea algo no muy grave. Todo esto se puede convertir en un boomerang para la situación pues normal de estancia en los Estados Unidos. Así que, Jorge, creo que podemos ir profundizando en estos riesgos que se viven en la actualidad. Se acabaron algunas ventajas que tenían centroamericanos y caribeños del estatus de protección temporal conocido como TPS. Y también hay riesgo para los jóvenes que tienen el DACA, más de 700,000 jóvenes, hombres y mujeres, este estatus también de jóvenes soñadores, conocidos como Dreamers. Así que, pues es una amplia gama de problemas, de riesgos que vive el inmigrante centroamericano. Después de México, tenemos importantes flujos de salvadoreños, hondureños, guatemaltecos. Ahora quiero reconocer al presidente Bernardo Arévalo en Guatemala, que ha hecho un esfuerzo especial para la protección de sus connacionales y también pues estar pendientes de que México tiene que cooperar con Centroamérica, tiene que ser más empático con las instituciones de Centroamérica, como el Parlamento Centroamericano, en el cual yo fui enlace estando en la Embajada de México en El Salvador, y también pues esta situación desafortunada del crimen cometido en San Fernando, Tamaulipas, que pues era el vocero y era para mí una situación muy complicada. Así que el crimen organizado
es otro grave riesgo, tanto para mexicanos como para los que transitan por territorio de México. Por ahí una buena amiga guatemalteca cineasta ha hecho una película donde describe los riesgos del guatemalteco migrante en territorio mexicano, mi querido Jorge Luna. Don Bernardo, gracias. La labor consular, la labor de protección. En mi opinión, y tal vez habrá personas que son miembros o fueron miembros del servicio que no estén tal vez de acuerdo conmigo, pero cuando yo tuve la oportunidad de elaborar la oportunidad y el privilegio de elaborar para los mexicanos a través del Consulado de México en Orlando y en el de Little Rock, es que la protección es en todos los sentidos. El departamento de documentación, que todo consulado lo tiene, se ejecutan acciones de protección, porque el simple hecho de dar una matrícula consular, un pasaporte, esto es protección, al igual que las labores del Departamento de Protección en temas de lo civil, penal, laboral, administrativo, derechos humanos, migratorio, pues cada uno tiene este perfil de protección. La labor consular de la red tan grande de más de 50 consulados mexicanos, desde su punto de vista, ¿cuál es la tarea más importante? ¿Qué es lo que hacen las representaciones consulares mexicanas en Estados Unidos, don Bernardo? Sí, muchas gracias. Te hablaré un poco desde mi perspectiva de experiencia de 5 años en Atlanta, 5 en San Francisco, 3 en Tucson y 3 en Chicago, y obviamente mi vinculación con Centroamérica, no solamente en la embajada, sino anteriormente había estado yo como académico en mi sabático en León, Nicaragua, en la universidad, y pues muchas experiencias en Guatemala con el Parlamento Centroamericano, en Tapachula. Así que partiendo de esa perspectiva, creo yo que por la situación que viven más de 5 millones de mexicanos irregulares y los que están regulares que también requieren protección, la protección consular es fundamental y debe haber recursos y personas preparadas para atender esta situación que bien ha señalado, que no solamente es directamente en la parte legal, sino en la parte de documentación y de tareas que tienen que ver con pasaportes, matrículas. Me tocó ser cónsul de documentación en Chicago. En el caso de Atlanta y San Francisco tuve el privilegio de estar en el área de prensa. En el caso de Atlanta me tocó pues la Olimpiada del 96 que atrajo a mucho trabajador mexicano. Hay testimonios que no podían terminar las instalaciones olímpicas y la misma autoridad migratoria de manera privada y confidencial pidió al cónsul general Teodoro Maus que llamara a los mexicanos a que trabajaran en terminar estadios y una serie de infraestructuras. Ese es un testimonio directo del fallecido cónsul Teodoro Maus, que fue mi jefe durante los 5 años en Atlanta. El enfoque que tuve yo en la parte de prensa, no había todavía redes sociales, ¿verdad?, en Atlanta, fue la protección preventiva a través de lo que tú haces, que es el mantener informada a la población de sus derechos, de sus obligaciones también, porque no solamente se trata de derechos, se trata también de cumplir la ley. Y yo elaboré, tuvo difusión nacional en Estados Unidos, las 10 reglas de oro del migrante mexicano en Estados Unidos, que obviamente también eran útiles y son útiles estas reglas, por ahí te las haré llegar, actualizadas a la era Trump, a la era actual,
de lo que también se tiene que hacer para no entrar en problemas como temas que tienen que ver con ingerir alcohol, ¿verdad? O manejar en estado de ebriedad, el hacer salidas nocturnas en una situación en la cual la persona no tenga la licencia de manejo o esté bajo efecto de drogas. Todos esos consejos también para la gente en sus viviendas, también de respetar horarios, porque los vecinos en ocasiones pues pueden llamar la atención y generarse un problema muy delicado, Jorge Luna. Así es. ¿Me escucha, don Bernardo? Porque aparentemente tenemos algún problema en la conexión. Sí, le escucho perfectamente. Ok, perfecto. Entonces solamente es un asunto de la pantalla. Este asunto de estas reglas de oro, ¿nos podría platicar un poquito, no solamente este asunto de andar prácticamente dando la vuelta en la calle y estar ahora sí que a expensas de lo que pueda suceder con la autoridad migratoria? ¿Qué otras reglas, qué otros consejos tiene este pequeño escrito o decálogo, no sé cómo se puede llamar de manera correcta, que usted escribió? Otras de las, digamos, recomendaciones tiene que ver con el tema de evitar la violencia doméstica, sea con la esposa, con los hijos. Como todos sabemos, en Estados Unidos, en México, es un delito muy castigado. Así que es muy importante el tener en cuenta que una persona que realiza este tipo, digamos, de delito, sea el padre o la madre con los hijos, puede generar un grave problema y un antecedente penal muy grave que puede influir en la situación futura de que la persona haga la solicitud de la residencia, y si cuenta con ese antecedente, pues seguramente va a tener problemas. Otra recomendación es el tema de los impuestos. Desde hace muchos años de impuestos, este número de impuestos conocido como ITIN, ante la autoridad del IRS o la autoridad de impuestos, es muy importante cumplir, aunque la persona esté regular, porque es un historial de que se cumple con la ley fiscal, con la ley de impuestos, y que puede ser útil en algún momento el tener en regla toda la parte de los impuestos, que también puede ser útil el poder, en los talleres que hicimos nosotros en infinidad de ciudades en San Francisco, aconsejábamos también a la persona, aunque no tuviera número de seguro social, el poder construir su historial de crédito. Esto es importante para que las personas que pagan impuestos puedan recibir deducciones, devolución de impuestos. Así que esta parte económica es útil tanto para poder recibir un crédito, iniciar una empresa, un emprendimiento, y eso pues lo hicimos con personas en nuestros, digamos, talleres que tuvimos para migrantes emprendedores o que querían hacer un emprendimiento en los diferentes condados de la circunscripción de San Francisco. Fueron muy útiles porque también teníamos en esos talleres a expertos en impuestos, en temas migratorios, en la parte de crédito y financiamiento. Así que las reglas de oro tienen esa parte también de que la persona que tiene alguna posibilidad estudie el inglés, pueda también
iniciar esa empresa, ese emprendimiento, porque también la persona que no está con papeles se le dificulta mucho el empleo de manera directa como asalariado, así que emprender da una capacidad también de tener un número de impuestos Claro. como empresario que facilita la inserción laboral mucho más fluida siendo emprendedor que siendo empleado, mi querido Jorge Luna. Gracias, don Bernardo. Nos quedan aproximadamente 7 minutos para finalizar esta primera entrevista con don Bernardo Méndez Lugo. Y este tema del emprendimiento es muy importante, que yo creo que se puede llevar un programa entero de 28 minutos o si no hasta más, porque realmente vemos muchas historias de éxito, pero también historias de fracaso en la gente que inicia algún tipo de negocio y en ocasiones nos deslumbramos por lo espectacular de los éxitos, pero como que no sabemos también lo doloroso de las derrotas en el mundo de los negocios. En esta última parte del programa, ya que nos quedan aproximadamente 7 minutos, habló usted de violencia doméstica y me parece muy bueno el concepto que tiene usted, porque en ocasiones pensamos que la violencia doméstica solamente es el que se da entre el hombre en contra de la mujer que practica el boxeo, el karate o cualquier tipo de agresión en contra de su cónyuge. Y nos está usted diciendo que la violencia doméstica es hasta para los hijos o tal vez también para los padres envejecientes, para cualquiera que esté en la casa. En 6 minutos, si es posible, ¿podríamos especificar un poco más su concepto que tiene de violencia doméstica y los peligros que tiene? Con mucho gusto, Jorge. Creo yo que desafortunadamente en muchas sociedades, no solamente mexicanas, sino de muchas partes del mundo, existe una actitud y una práctica negativa a golpear, o también puede ser un acoso, digamos, de tipo psicológico. Esa es una violencia también contra la mujer, contra los hijos. Y hay una parte importante aquí que también vale destacar para evitar situaciones difíciles, complejas y de grave riesgo cuando la persona quiere o desea y tiene posibilidades de regularizarse, que es el tema del acoso sexual. Esto es un fenómeno que también se da en las empresas, se da en las organizaciones de gobierno, y es una situación donde no solamente es una parte física, sino una parte psicológica o aprovechar la jerarquía superior para estar en una situación, digamos, de dominio obligado hacia el empleado, hacia la empleada, que esto pues también está muy penado en Estados Unidos y actualmente también en México. Quiero reconocer el gran trabajo que han realizado cónsules en su buena parte de carrera, pero también debo reconocer algunos cónsules políticos, como el caso de Carlos Jiménez Macías, que fue mi titular en Chicago. Él había sido migrante de muy joven en Chicago, familia migrante, y él mismo un sindicalista que fue secretario general de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado. Así que pues también hay personas que pueden tener empatía y que no tienen una carrera diplomática, pero que han sufrido o tenido una experiencia familiar o personal, aunque muchas veces pues se catalogue al político, quizás muchas veces con razón. Aquí los migrantólogos mexicanos y latinoamericanos
como Jorge Durán en la Universidad de Guadalajara, también ahí Alejandro Canales, y aquí en México, en el Instituto Mora, la doctora Leticia Calderón Chelius. Son tres migrantólogos destacados. Hay también, obviamente, personas en las regiones del país, como el doctor Pedro Lewin en Mérida y su esposa Estela, que han trabajado mucho la migración yucateca y el uso del idioma maya. En el área de San Francisco, allá los conocí en alguna gira que hicieron. Estela trabajó en el Consulado de México en Chicago una temporada con el cónsul ya desaparecido, ya fallecido, cónsul Sada, que también fue subsecretario y embajador en Washington y estuvo en varios consulados. Así que con estos 2 minutos que nos quedan, Jorge Luna, pues reconocer tu trabajo, el de Radio Bilingüe, a cargo del señor Hugo Morales, y los reporteros y reporteras de Radio Bilingüe, a la radio también de Tlaxiaco. Ahí estuvieron alumnos míos, exalumnos míos haciendo el servicio social de comunicación, exalumnos de la UAM Xochimilco en la radio INI, ¿verdad?, de Tlaxiaco, así conocida. Y pues he trabajado también el tema de los derechos indígenas y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que tenemos que cumplirlo. Tenemos ahí algunas asignaturas pendientes, Jorge Luna. Bueno, pues estamos ahora sí que en la recta final de este programa. Agradecemos la presencia de don Bernardo Méndez Lugo, maestro, diplomático del Servicio Exterior Mexicano, y agradecemos su disposición para esta emisión de su programa de Migrantes, Arrieros Somos y en el Camino Andamos. Tenemos un correo de contacto en caso que usted necesite orientación, no de carácter de abogado, sino una orientación en base a la experiencia en temas que atosigan a los migrantes en Estados Unidos. El correo es enlacemigranteradio@gmail.com, enlacemigranteradio@gmail.com. Bueno, pues nos despedimos de la red de radiodifusoras culturales indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas del Gobierno Federal Mexicano, así como de Radio México, la radio cultural por internet, y algunas radios en los Estados Unidos que retransmiten este programa. Gracias, don Bernardo. No se me vaya a retirar.